ver cómo programar el algoritmo vamos a ver cómo, cómo programamos el algoritmo de remonte. En realidad esto es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Coloqué aquí en el lado derecho lo que estaba en las diapositivas, ¿verdad? Lo que estaba en lo que explicaba Ulises para no perdernos, ¿verdad? Digamos, es bastante directo, ¿sí? Lo que tenemos es una matriz A, tenemos una matriz B, que esas son conocidas, y lo que vamos a aplicar es lo que está aquí en esta, a ver, primero lo que vamos a hacer es programar esta partecita acá, ¿sí? Es programar esto. Entonces, según eso, tomamos, lo primero que vamos a hacer es tomar las dimensiones de nuestra matriz A, ¿sí? Y cómo reescribiríamos la línea 10. La línea 10 dice x de n. ¿Qué es, digamos, qué es esa x de n? ¿Qué me dice que es x de n? Bueno, como recuerda la matriz a la que vamos a operar por el algoritmo de remonte, ya es una matriz diagonal superior, ¿verdad? Como una matriz diagonal superior, SXN, n viene siendo el número de columnas, ¿verdad? M es el número de filas y n es el número de columnas. Entonces, si tenemos XN, es un vector X, que es nuestra matriz X de resultado, ¿verdad? X1, X2, X3, y esa XN, entonces n es igual a 3. Si tenemos una matriz 3x3, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una matriz 4x4, entonces va a ser, digamos, es esta posición de acá. ¿Está bien? Es esa posición y aquí nuestro X, o 4, o N, mejor dicho, ¿sí? Es esa, que viene representado con esta ecuación, ¿sí? Entonces, digamos, la forma de escribirla, entonces es así. Tenemos aquí claro, puede prestarse para confusión un poquito, no me fijé, porque tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces tenemos la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, M y N vienen siendo lo mismo, ¿sí? O sea, por eso acá viene siendo N, ¿sí? Es por eso. Entonces, tenemos acá nuestro Bn, ¿sí? Que es nuestro otro vector, ¿sí? Viene por acá, ¿verdad? Viene siendo el que está aquí en la última posición, ¿está bien? Dividido por AMN, que viene siendo, bueno, nada, esto, cuando uno hace el despeje, este despeje, ¿está bien? Ya teniendo ese primer valor de X, que viene siendo el último, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice cómo podemos comenzar ese bucle for para, para empezar a ir desde la última posición hasta la primera? ¿Cómo lo escribirían? ¿Cómo escribirían esta parte? Desde la línea 11, esta. ¿Cómo lo harían? Vieron que siempre como cuando comenzamos un for viene siendo i igual a 1 hasta n. O sea, siempre comenzamos desde el primero hasta el último. Aquí vamos a comenzar desde el último hasta el primero. ¿Cómo se podría hacer? ¿Tienen alguna idea? Será igual N1. A ver, espérame. Voy a anotar. Aguántame. A ver, entonces sería... ¿Qué dijiste? ¿M? ¿N? ¿I? ¿Qué Y dijiste? igual Ajá, N 2.1. 2.1. Es un buen ¿No? comienzo. Es un buen comienzo. La forma de hacerlo es la siguiente. Se acercó bastante. Sí, se acercó bastante. Se acercó bastante, sí. Claro, porque, a ver, si tenemos i igual a n, estamos comenzando desde la última, pero la última ya la tenemos. ¿Está bien? Entonces sería un n menos 1. Que recuerden que aquí yo tengo m menos 1, pero m es igual a n. ¿Sí? O sea, aquí es n. Es la misma cosa. ¿Está bien? Entonces n menos 1, ¿por qué? Porque vamos a comenzar desde una anterior. Desde la anterior a la última. ¿Está bien? Porque ya la última ya la tenemos. ¿Sí? Vamos a comenzar desde la que está antecitos. Entonces, hasta 1, correcto. ¿Sí? Solamente que hay una pequeña diferencia. Que lo que vamos a colocar como el paso es menos 1. ¿Sí? O sea, vamos a ir restando. Vamos a ir de número grande a número pequeño.
Entonces voy a colocar el paso negativo, ¿sí? Así que bien, hasta ahí todo bien. Ahora, porque recuerde que lo que necesitamos operar ahora es esta parte, esta parte. ¿Pero cuál parte? Ahora, en el siguiente, a ver qué podría ir acá. Porque lo que viene acá, mira, esto, por ejemplo, esto es la división esta, ¿verdad? Y este X de algo es posiblemente todo esto, ¿sí? Todo lo que está arriba. Y digo posiblemente porque acá hay una parte, que hay que ver cuál de estas es. Pero si tenemos un for, otro for acá, de hecho aquí va otro for, ahí se los adelanto, es para operar esta parte de acá, esta sumatoria, toda esta sumatoria, ¿sí? Entonces, si vamos a realizar esta sumatoria, aquí con un bucle for, con otro bucle for, acá, entonces, ¿cómo yo podría escribir ese bucle for para hacer esta sumatoria, esta partecita de acá? Esta es la que necesitamos operar ahora. ¿Cómo la escribo? ¿Quién se anima a hacer como eso ahorita, Martina? Antes que nada, se entiende, ¿no? Porque él va desde n o m-1 hasta 1 y en el medio pone ese -1, ¿no? Digamos, ese -1 que él redondeó ahí es el paso. Recuerden que cuando ustedes crean un vector con el formato del 2 puntos, es desde el comienzo, ¿sí? 2 puntos el paso, 2 puntos el final. Si uno no pone el paso, pone comienzo final, o sea, pone solo 2 valores, el programa supone que el paso es 1, pero 1 positivo. Entonces, si uno arranca desde 1 y quiere ir hasta 10, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si uno pone 10, 2.1, va a decir, no puedo llegar del 10 hasta el 1 con paso 1, ¿sí? Entonces pone un vector vacío. Entonces lo que uno tiene que hacer es aclararle que el paso va a ser -1. Entonces va a ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Para eso es ese -1 en el medio, para decirle el paso es -1, que tiene que ir decreciendo. ¿Sí? Y lo arranca Claro. en n-1 porque el último valor, el de n, ya lo calculó afuera del for. ¿Sí? Era el más fácil de calcular, que era bn sobre el ann. ¿Sí? Es ese término que aparece ahí a la derecha. Entonces, ahora lo que está haciendo es decir, voy a querer calcular mi xn o mi xi para todos los otros i que no sean n, empezando desde n-1. Pero para cada uno de esos valores, ¿sí? Tengo que resolver una sumatoria de un producto de cosas. Entonces, como esto es una suma de cosas, voy a usar un for. Porque para resolver una suma de cosas puedo usar un for. ¿Sí? Eso, los que ya hayan avanzado con el TP1 tienen que haberse encontrado con cómo hacer para sumar distintos elementos de un vector. Bueno, para sumar distintos elementos de un vector con un paso determinado pueden usar un for, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ahora él es resolver esta suma que aparece acá. ¿Sí? Perdón, Pedro, no te interrumpo más. Ah, tranqui, tranqui. Bien. Pero bueno, pero sí se entendió, ¿no? Digamos, con la explicación todo se entendió. Se perdieron. O van bien. Sí, sí, se entendió. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo podría yo escribir ese siguiente for? Si yo quiero responder, si yo quiero, digamos, recorrer o hacer esta sumatoria, ¿cómo puedo yo escribir el for acá? Fíjense que los límites que hay que ponerle al for son los límites de esa sumatoria. O sea, tenemos que la sumatoria es hasta n, ¿no? Hasta n y comienza en j cuando es igual de i más 1, ¿sí? Eso, digamos, es muy hiper mega claro, ¿sí? O sea, es j de i más 1 hasta n. O sea, la misma ecuación se lo está diciendo, la misma sumatoria le está diciendo cómo comienza y hasta dónde va, ¿sí? Dato para que se den cuenta, ¿sí? Y ahora falta la parte más fácil de todas, que es escribir la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría a i j que por x j. ¿Falta algo? ¿O así está? ¿Qué le faltaría? ¿O si ya está bien así?
Facundo, Fabio, Martina, Claudia. ¿Alguien? Nos falta el B. ¿Qué cosa? Nos falta el B. Claro, es un buen punto el B. El B no iría en esta sección. Ahí les explico por qué. Pero bueno, nada, le voy a decir que viene. Mira, es así. Esta primera parte estaba bien, pero faltaría este X, Y, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen, por ejemplo, si es la última, bueno, la última bueno, es directa, ¿sí? Pero la que viene arriba es esta y esta. La que viene arriba, la siguiente es esta y luego otra. Entonces, ese X y viene siendo, primero viene siendo este y luego es este. O sea, entonces hay que hacer lo que resulta en este y luego operarlo con el resultado del siguiente. Y así sucesivamente. Por eso se tiene que colocar este X y. ¿Sí? Es por eso. Bien. Ahora, la siguiente parte, que es como decía Martina, que es donde viene el B, viene siendo en esta parte. ¿Sí? De esta manera, este X y, que es nuestro resultado de este de aquí, o sea, de acá. El resultado tal viene aquí y lo operamos con el B, con el BI. ¿Sí? Si este que es acá. Y luego el siguiente paso simplemente es dividirlo con este. Entonces es de nuevo el XY dividido por el A y sub I. Es bastante directo, digamos, no hay poco pierde. Quizás no se puede perder un poco, es en esta parte, pero más de Detalle. pronto aquí un poquito. El for ese que Dígame. aparece ahí adentro, el for en J, ¿sí? Que son la línea esa que dice for J igual I más 1 hasta N, la línea que dice X en I igual a X en I menos el AIJ por XJ, ¿sí? Sí. End, todo ese for es básicamente resolver la sumatoria que aparece ahí, ¿sí? Es solo la sumatoria, por eso no le agrega el BI y se lo agrega después. Porque lo que está haciendo con ese for es calcular la sumatoria. ¿Cómo calcula la sumatoria? Calcula un elemento, ¿sí? Le suma el siguiente, le suma el siguiente, le suma el siguiente. Por eso lo va guardando en este XI. En este XI, ¿sí? Va a guardar la suma de cada uno de esos elementos acumulándolo, ¿sí? Siempre con signo negativo, porque esa sumatoria aparece con un signo negativo. Y después le suma el B, que es lo que le faltaba para que sea el numerador este, y después lo divide por el A, ¿no? Pero básicamente lo que está haciendo con ese for de adentro es resolver esa sumatoria. Nada, perdón, Pedro. No, Por las tranquilo. dudas. Yo porque, Tranquilo. por las dudas de que no, nada, repito lo mismo que decís vos por si no se entendió, pero... Está bien, está bien. Bueno, pero eso sería todo el algoritmo pues, de remonte. Eh, no, sí, igual a la final va a estar todo el código, va a estar ahí, así que. Bueno, dato esta vez yo no les voy a pasar el código. Esta vez lo van a programar directo de aquí a la diapositiva, lo van a escribir ustedes y con un solo ejercicio ya está. Así que, así que bueno, vamos a seguir. ¿Qué es esto? Bueno, es para explicar la descomposición LU, ¿sí? Que básicamente se puede descomponer un poco en tres partes, ¿sí? Parte de descomposición, que es para sacar sencillamente esto, que eso se hace por medio de la descomposición de Gauss-Jordan, ¿sí? Este forward, que viene siendo con el algoritmo de descenso, que les ha explicado Ulises, y el backward, que ya lo acabamos de adquirir, que era con el algoritmo de remonte. O sea que de todo esto ya tenemos lo último, ¿sí? Lo último ya está. Digamos, es una preocupación menos. Falta programar esta parte, que tampoco es que sea gran cosa, y esta sí puede ser un poquito más complicadilla, pero bueno, ahí vamos, ¿sí? La parte de Gauss-Jordan, ¿sí? La descomposición de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a hacer esta parte de reducción de Gauss-Jordan. Bueno, esto está así. Digamos, quiero hacer digamos, ya se lo ha explicado Ulises, pero voy a traducirlo un poquito para ver cómo lo vamos a hacer en el código, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir un segundo. Les voy a compartir esta otra cuestión. Un segundo.
Bueno, vamos a ver. Básicamente es hacer Gauss-Jordan, ¿sí? Ya se los explicado Ulises. Por ejemplo, si uno va para la fila 2, en este caso, sería operar la fila 2 menos 2 cuartos la fila 1, ¿sí? Digamos, el hecho es poder hacer de este 2 un 0, este 0 y este 0, ¿verdad? O sea, estos tres acá, en este caso, sería hacerlo 0. Ahora, ¿cómo lo podemos traducir un poco? Este sería la fila 2, columna 1, igual a la fila 2, columna 1, ¿sí? Menos 2 cuartos de la fila 1, columna 1. ¿Sí? Aquí ya podemos ver que uno puede ir IJ, fácil, para recorrer la matriz. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cómo más podemos escribir esto? Por ejemplo, ¿cómo podemos escribir este 2 cuartos? Este 2 cuartos lo podríamos escribir como, voy a cambiar un poco la notación para hacer una distinción de este factor, pero nada más, es matriz A, o sea, es la misma matriz F, también solamente lo estoy colocando un poquito separado. Que viene siendo la fila 2, columna 1, sobre la matriz A, fila 1, columna 1, ¿sí? O sea, no hemos hecho nada diferente. ¿Hasta aquí van bien? ¿Se han perdido o no? Su silencio solo lo incrimina más y más. Sí, o sea, eso quiere decir que se perdieron. No, no. Ok, o sea que sí, digamos, se comprende esto, esta notación acá, 2, 1, 2, o sea, ¿sí saben a qué me refiero? ¿Sí? Digamos, esto lo estoy haciendo de esta manera para poder entender cómo estamos armando el for luego cuando lo vean en el código, ¿sí? Es para eso, es para ver eso nada más, ¿sí? Digamos, eh, que cuando uno tiene los for ahí puestos, uno dice, bueno, ¿cómo sacan esto? Bueno, o sea, así es como se está sacando. Entonces, pues, se los estoy explicando, pues. Entonces, bueno, si vamos bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Esto es ¿para quién? Para este lado nomás, para este. Ahora, lo que vamos a hacer la siguiente partecita, vayan a llamarlo B, que es la fila 2, ahora la columna 2, o sea, este, se va a operar y ese va a operar, no me importa que me dé. ¿Está bien? Solamente es el proceso normal. Es Gauss. ¿Sí? No hay problema. Que necesitamos que se hiciera 0, ya lo hicimos acá, pero eso se va a seguir operando. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo la fila 2, 2, menos, de nuevo tenemos el mismo factor, ese se opera en toda la fila, por eso se escribe igual, y aquí sería F, me he perdido, 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque ahora vamos es con este. O sea, primero es este, que es F11, y ahora para operar este segundo, pues se hace con este. Entonces viene siendo F12. ¿Sí? Y para el último, para este, se hace, lo va a nombrar C, y es F23 igual a F23 menos, de nuevo el factor, 21 sobre, perdón que escriba tan feo, todavía soy nuevo manejando este coso. Y aquí sería F13. ¿Sí? Bueno, pueden ver ya, desde aquí ya pueden ver un patrón. Mira, en este caso se mantuvo el 2, cambió la columna 1, 2, 3, aquí se mantuvo igual, aquí el factor no cambió, y aquí se mantuvo 1, 1, 1, pero cambió el 1, 2, 3. ¿Sí? Digamos, ya podemos ver cómo se puede construir el for, ¿no? Digamos, como que, bueno, hay uno que cambia o que no cambia. Si por ejemplo el 2, 2 no cambia, ¿está bien? Pero este sí otro sí está cambiando. Entonces va a haber el mayor, va a ser el que no cambia y luego el que se va a cambiar. Bueno, ya lo vamos a ver con más claridad ahorita. Si vamos a ir a la siguiente, esto fue para la fila número 2. Ahora vamos a pasar a la fila número 3. Vamos a ir despacio, ¿sí? Entonces la fila número 3
va a quedar, de nuevo va a ser nuestro proceso A, ¿sí? Va a ser F, 3, 1, fila 3, columna 1, va a ser igual a fila 3, columna 1, menos, ahora, el factor, ¿cuál sería? Sería 3, 1, ¿sí? 3, 1 sobre A1, 1, ¿sí? ¿Por qué A3, 1? Porque estamos agarrando el valor que es de la fila 3, columna 1, es decir, el 4, ¿sí? Y necesitamos hacerlo 0. Entonces, vamos a multiplicarlo con la fila 1, columna 1, y lo vamos a dividir por ella misma. Por eso está A1, 1. Así me va a dar el mismo valor, y si yo lo resto con el 4, me va a dar 0, ¿sí? Normalito, ahí no hemos hecho nada extraño. Solamente lo estoy colocando en esta anotación. Bien. Y como podemos ver, esto se parece mucho a este que está acá. ¿Sí? Se parece mucho. Cambió el 2, cambió por el 3, el 2 cambió por el 3, el 1 permanece igual, el factor cambió, el denominador quedó igual, ¿sí? Y el de arriba cambió del 2 al 3, y este f permaneció igual, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El que no cambió aquí, en la siguiente fila sí cambió. Entonces ya vemos cómo vamos armando el for. El primer for. El segundo for viene siendo este de acá. Estos que van cambiando más a menudo. ¿Sí? El J. Bien. Ahora, desde aquí, si se parece mucho a este, quiere decir que la parte B y la parte C son básicamente parecísimas a esta y a esta. Bien. Entonces, esta primera parte la hicimos para convertir el 2 en 0 y el 4 en 0. Pero ahora me falta el 8, convertirlo en 0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a convertir el 8 en 0? Bueno, déjame borrar aquí un momentico. Borrar aquí. ¿La van entendiendo? ¿Está muy complicado? ¿Se me perdieron por ahí? Bueno, oye, imagíname que no. No, estaba bien. Está bien. Sí se entiende. Bien, ok. Genial. Entonces, ahora vamos a convertir el 8 en 0. ¿Sí? A convertirlo en 0 es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De nuevo. Voy a llamarlo. Va a ser el procedimiento A. Bueno, sería la fila cual 3, columna 2, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A la fila 3, 2, menos el factor A32, ¿sí? Sobre A22. ¿Por qué A22? Porque ahora necesitamos es este. Si necesitamos dividir F, o sea, la fila 2, columna 2, dividirlo por ella misma y multiplicarlo por A32, ¿sí? Para poder restarlo y que esto me dé 0. ¿Bien? Ahí ya tenemos. Y la parte B sería entonces la fila 3, 3 igual a la fila 3, 3 menos A32 sobre A22 y por la fila 2, 3. Bien. O sea, de nuevo estamos viendo el patrón. Ahora, ya que tenemos ese patrón, ¿cómo, digamos, cuál sería la expresión para yo poder, digamos, meter como código? ¿Está bien? Sería de la siguiente manera. Sería F y J, ¿sí? Igual a F y J. Aquí, espérame que me he comido una partecita. A ver. Ah, no, está bien. F y J menos nuestro factor, que nuestro factor hay algo distinto, ¿sí? Y acá también en esta última parte hay algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Como podemos ver, por ejemplo, I iría desde dónde?
iría desde 2 hasta n, ¿sí? ¿Por qué desde 2? Porque vamos a comenzar desde la fila número 2. La fila número 1 no le hacemos nada, ¿sí? No, yo no necesito convertir el 4 en 0. Si no está en 0, se haga quietico. Entonces vamos a partir desde la fila número 2, por eso i comienza en 2. Hasta n, que es el número de filas, ¿sí? J, por otra parte, él sí necesita recorrer todas las columnas. Entonces J iría desde 1 hasta n. Ahora nos hace falta otro, ¿sí? Que sería K. Pero K desde dónde hasta dónde va. Digamos, ¿por qué K? ¿Qué es lo que nos viene representando? Viene representando nuestro factor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en por ejemplo, nuestra posición I, es decir, viene siendo, espérame, sería, claro, porque es que el primero viene siendo este dividido en este y multiplicado por el mismo, ¿sí? Entonces, ese factor es el que, digamos, el que menos se mueve. Lástima que borré lo otro que hice. Ahí se podía apreciar bien. Digamos que nuestras columnas en nuestro factor es el que menos se mueve, ¿sí? Por lo tanto, se lo va a llamar un K. Digamos, como que no puedo colocar este índice a que se mueva igual que los otros dos porque no se mueven igual, ¿sí? Entonces hay que utilizar otro índice diferente. Que en este caso sería un K, que K iría desde 1 hasta n-1, ¿sí? Entonces, por eso iría K. Y aquí también K, porque se mueven de la misma manera, ¿sí? Mira, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿sí? Se mueven de la misma manera. Y ese sería F, el índice K, y J. ¿Está bien? Entonces, esa sería mi expresión para programar. Para programarla para programarla en lenguaje, en este caso con MATLAB. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver, vuelvo a compartir. Bien. Ahora vuelvo a compartir, ok. Aquí sería entonces, como hemos visto, K como es el que menos se mueve, entonces lo vamos a hacer, digamos, como el for mayor, ¿sí? El 1 más K y el 1 más K tienen, digamos, los coloco de esta manera, y nuestra ecuación que acabamos de deducir viene siendo esta, donde este m viene siendo el factor, ¿sí? Solamente lo renombré. M igual al factor, y en la siguiente fila, en la siguiente línea, perdón, pues la ecuación que acabamos de obtener, ¿sí? Y eso viene siendo un algoritmo de remonte. Hay una parte que aquí no está en el método de reducción de Gauss, pero bueno, no importa, no es importante esa otra parte, ¿sí? Pero bueno, digamos, ¿se entiende? Vamos, ¿están bien con eso? ¿O tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ninguna pregunta, ok. Está todo clarísimo. Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos. Bueno, así quedaría en el código, ¿verdad? Aún no tienen que copiar esto. A la final va a estar todo el código completo de LU, de descomposición de LU. Bien. Ok, bueno, vamos a proseguir. Factorización LU. Bueno, ya entonces tenemos esta parte, ¿sí? ¿Sí? Tenemos esta parte, y ahora nos falta esta. ¿Bien? Bueno, esa no se la voy a explicar, esa la van a sacar ustedes. A ver, en esta primera parte, a ver, hice spoiler. La, digamos, si esta es la expresión, esta es la expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo programa?
esta es la expresión. ¿Cómo la programan? ¿Cómo programan esta parte del código, la que está encerrada acá? Esto, bueno, esto ahorita se les va a destapar, no pasa nada. Ah, bueno, esto es, claro, porque hay que hacer un cambio, pero se lo explico ahorita. ¿Cómo qué? ¿Cómo quedaría esta parte? ¿Quién quiere intentarlo? No sé, háganlo en un papelito, me dicen, no, mira, ponga el for de esta forma, el condicional tal forma, o si no hay condicional no importa, o sea, ¿cómo quedaría esto? Quiero que lo ideen, ¿verdad? Tienen la fórmula ya, ¿sí? Entonces, prográmela. ¿Cómo queda? Escríbanla en un papel, 5 minuticos, y en 5 minutos le pregunto a alguien a ver qué resolvió, cómo escribió el código en el papel. En el papel, no pasa nada, no tienen que hacerlo en el computador. ¿Está bien? ¿Qué hora es? 20:31. Vale, a las 20:35. O sea, en 5 minutos al menos tuvieron que haber escrito una línea de código de lo que sea. Entonces, eso es lo que quiero que me digan. Quiero que lo que trabajen algo, ¿sí? Algo de a ver cómo pueden escribir el código ahí. Eso es lo que quiero que me digan. Y sea una línea, y sea media línea, pero algo quiero que me digan. En 5 minutos pueden hacerlo, estoy seguro. Inténtenlo, aunque sea para así empiezan a tomar práctica también en el tema. Claro, digamos, ahí tienen la formulita. Tienen D sub i igual a B sub i menos la sumatoria, ta, 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 ta. Eh, por ejemplo, que me digan cómo podría ser la sumatoria, sería ya un plus, ya ganamos todos. Ya estamos. Bueno, ¿alguien se quiere animar o pregunto al azar? Bueno, no se animaron, va a preguntar. ¿Fabio está por ahí? Sí, estoy, pero estaba descargando algo justo. Estoy descargando parte de la clase. No, no me puse a resolverlo. Pero, Ok. che, Facundo, ¿hiciste algo? Sí, pero no entendí si hay que hacer la parte del for o la parte de la sumatoria. Lo que quería. Cuéntame, ¿qué hiciste? Ahí te paso lo que hice. A ver, hacemos Básicamente rápido. como lo hiciste abajo. Como lo hiciste abajo. A ver, muestra, a ver. Ujú. A ver, explícamelo. ¿Qué es eso? Bueno, la J recorre de I hasta I-1, va de 1 en 1, que sería la parte de la sumatoria. Y después, bueno, va tomando los valores y los va guardando en D igual a 1. Me parece que era D igual a I, ¿no? A Sí, ver, era D igual a I. está bien. Ahí tienes un problema. A ver, J inicia en I, pero, a ver, aún no se ha definido quién es I. ¿Sí? No, O puede sea, ser que I me haya que I, confundido porque entre el 1 y la I, al ser tan chiquito, me confundí. ok, ok, maestro. Y entonces esa línea dice D1 es igual a D1 menos AIJ por DJ, ¿sí? Claro, tendría que ser de I. A ver, claro, se parece a la parte de la sumatoria. Bueno, está bien, bien. Es un buen intento. A ver, ¿alguien más hizo algo? ¿Alguien más, no sé, Tomás?
comparte qué hiciste ahí por el chat. No, profe, no decía nada. Ok. Martina. Yo estoy cocinando y con internet mal, pero estoy prestando atención. Ok. Escucho de fondos la clase. Está bien. Roger, vamos. Roger está, ¿no? Creo que sí. O creo que no. No, sí está. Sí, profe, sí. Estuve tratando y no me perdí con los subíndices que tiene. Bueno, Vale, ¿y no lo- no lo- cómo lo has comenzado? ¿Cómo lo comenzaste? bueno, la sumatoria va dentro de un for y bueno, los ¿Mm? límites va de j igual, eso me confundo, es j igual 1 hasta i menos 1. Ajá, Eso con los límites. Y después la sumatoria sería d sub i igual a d sub i ok. menos a ij por DJ, pero no, como que no, como que yo lo veo así, Mm, pero no termino de razonar la operación, como que no, me pierdo en eso. Los ok. límites, ¿está bien o no? A ver, Pues solo la vamos a sumatoria, ver. dijo. No, la sumatoria me parece que Me parece está que está bien. perfecto, ¿sí? Mm, sí. Le faltó fue la parte del B, pero está bastante bien. Ah, sí, bueno, es como que intenté ir de adentro para afuera y no, 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 pero está bien, ¿eh? Está bien. O sea, está bien. O sea, vamos a ver cómo proseguimos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cuestión? Quedaría así. ¿Sí? A ver, que yo le cambié el nombre, pero no, o sea, es la misma cuestión, ¿está bien? Digamos. Yo lo que hice fue un i que comenzaba en 2 hasta n, pero en la parte de la sumatoria, que fue la que trataron de hacer, que era de 1 hasta i menos 1, ¿está bien? Un sum, claro, porque yo coloqué la parte del BI, la coloqué antes, ¿sí? Coloqué sum igual a B sub I, BI, ¿sí? Y eso de una vez hice la resta aquí en esta parte, ¿está bien? O sea, se me fue operando esto, se me fue iterando esto de acuerdo a este cambio. Y con un sum que ya tenía, ¿sí? Y que se me iba modificando, ¿está bien? Y bueno, nada, luego sale esta parte y ya está. La última parte, esa parte ya la tenían, así que solamente se utiliza, digamos, hacer el algoritmo de remonte. Y el cambio que yo les estaba comentando, era acá este cambio. Es decir, tenemos mismo código para reducción de Gauss, excepto que, como pueden ver, a diferencia del reducción de Gauss único, saqué el factor, que es el que menos me cambia, y lo coloqué por fuera de este for, ¿sí? Y le reasigné este valor de A sub I K. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque es lo que ya se ha explicado Ulises, ¿sí? Digamos, como, digamos, lo que me está, el factor viene siendo esta triangular inferior, esta partecita de la triangular inferior. Entonces, cuando estamos haciendo todo el proceso, me va a quedar una triangular superior. Pues para poder que en el código guardar los factores, lo vamos a hacer en donde es 0, se va a guardar con el valor del factor, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Es decir, esta parte me está yendo en cada iteración a guardarme el factor acá, luego a guardarme el factor acá, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que me siento ese pequeño cambio, ¿sí? Y bueno, digamos, así es como quedaría el código de descomposición LU. O sea, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, eh, escríbanlo en su herramienta, ¿verdad? Les voy a dar un rato y solamente van a resolver un ejercicio y me van a decir el resultado. Solamente se lo voy a decir qué matriz es, ¿sí? Y el resultado. Solo quiero que me den el resultado. ¿Está bien? Entonces, se las voy a dar. Un segundo.
Lo voy a escribir aquí. Sí, aunque no lo escribí en otro lado, bueno, no importa. Vamos a hacer esta 10, 10, 3, 2. ¿Sí? Y el B sería 1, 2, 3. Listo, me dice qué tal les va. Ojo, porque ahí yo, digamos, esto lo hice a modo de función. O sea, si algo van a saber de aquí, o sea, cuando salgan de la clase es cómo hacer una función. Así que ahí está lo hice en una función. Y bueno, nada, prográmenlo y me cuentan cómo les va. Si tienen algún problema cuando lo van a ejecutar. Y resuelvan ese pequeño ejercicio. ¿Está bien? Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, por acá estoy. Si no, pues entonces, nada, pues háganlo. ¿Cuánto considera Ulises? ¿Qué? ¿Para que lo hagan? Sí. Sí, porque no les voy a pasar el código. Digamos, quiero que lo escriban y, y bueno. No sé, que se apuren. Tienen 2 minutos y después sacas la diapositiva. Sí, sí. No, yo imagino que claro. Claro, la diapositiva ahí, sí. Ya te dije quién hace de bueno y quién de malo acá. Te pueden tomar un pantallazo, alguna cosa.